A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué se necesita realmente para pensar como un científico? Y no se trata de tener un laboratorio o una bata blanca, ¿eh? Es más bien una forma de ver el mundo. Hoy vamos a desmenuzar las habilidades clave del pensamiento científico en un viaje, van a ver, muy sencillo y claro. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, la verdad, es mucho más accesible de lo que uno cree. Es una mentalidad como una estructura para la curiosidad que cualquiera podría adoptar. Así que bueno, vamos a meternos de lleno a esto para descubrir sus partes fundamentales. Para que quede súper claro, organizamos este análisis en tres etapas, tres partes que nos van a guiar paso a paso. Vamos a empezar con el punto de partida de toda investigación, después vemos cómo se le hace para descifrar la naturaleza y al final exploramos el efecto que todo esto tiene en nuestro mundo. Ok, aquí es donde todo arranca. Antes de cualquier experimento o de un gran descubrimiento, siempre hay una observación, una pregunta. Esta primera etapa se trata justo de eso, de encender esa curiosidad inicial y sobre todo darle una dirección. Y esta es la primera habilidad, la fundamental, es, digamos, el motor de la ciencia. Se trata de esa capacidad de observar el mundo, de repente cachar algo que no se entiende del todo, transformarlo en una pregunta bien específica y de ahí proponer una posible respuesta que se pueda poner a prueba. Ahora, para que esto no se quede en pura teoría, vamos a usar un ejemplo que todo mundo conoce, la fotosíntesis. Sí, ese proceso con el que las plantas se alimentan. Esto nos va a ayudar a ver cómo funcionan estas competencias ya en la práctica, en el mundo real. Y miren, aquí se ve perfecto cómo esa chispa se convierte en un plan. Fíjense en la progresión. Todo parte de una observación súper general, casi como un misterio, ¿no? Las plantas crean su comida de la nada. Luego esa curiosidad se va afinando, se hace más filosa hasta convertirse en una pregunta directa y científica. Y al final se da ese salto, un salto audaz pero con bases, hacia una posible explicación, la hipótesis. Ese es el mapa exacto de la curiosidad en acción. Perfecto. Una vez que ya tenemos una hipótesis, necesitamos una forma de trabajar con ella. Ahora pasemos a ver cómo la ciencia pues traduce el mundo que vemos a un lenguaje que se puede medir, que se puede analizar y, claro, compartir con otros. Aquí entra la segunda habilidad clave. Se trata básicamente de construir un puente entre lo que vemos con nuestros ojos y cómo lo representamos en papel. La ciencia necesita su propio lenguaje, con símbolos, con fórmulas, con modelos, para poder describir la realidad de una manera precisa y que todo el mundo entienda igual. Esta ecuación química que ven es justo eso, la expresión simbólica de la fotosíntesis. A primera vista, a lo mejor puede parecer intimidante, pero piénsenlo así. No es más que una forma corta y súper precisa de describir un proceso natural. Cada símbolo representa algo tangible, algo del mundo real. Y esto lo ilustra de maravilla. A la izquierda tenemos el lenguaje abstracto, el de la química. A la derecha, la imagen concreta, la que podemos observar, una hoja absorbiendo la luz del sol. La competencia 10 es justamente eso, la habilidad de ver la hoja y entender la ecuación, y de ver la ecuación y pensar en la hoja. Es como ser un traductor constante entre estos dos mundos. Entonces, el punto crucial es este, y es muy importante. Sin esta conexión, la ciencia sería solo una colección de observaciones, de anécdotas. Este vínculo entre lo simbólico y lo observable es lo que permite que las hipótesis se pongan a prueba de verdad, de manera rigurosa, y que el conocimiento siga avanzando. Muy bien, entonces ya tenemos una pregunta y una forma de representarla. Pero, ¿y esto para qué? ¿Cuál es el punto? En nuestra última etapa, vamos a conectar todo el proceso científico con su relevancia y sus consecuencias en el mundo de a de veras. Aquí está la pieza final de nuestro rompecabezas. Y es que ningún descubrimiento científico ocurre en una burbuja. Esta competencia nos pide entender cómo un avance se propaga, cómo influye en todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Porque, a ver, la ciencia nunca es una isla. Siempre está en un diálogo, en una conversación profunda con estos otros tres dominios. Un descubrimiento científico, por ejemplo, inspira nueva tecnología. Esa tecnología, a su vez, transforma la sociedad, cambia cómo vivimos, cómo trabajamos, y las dos, tecnología y sociedad, pues impactan inevitablemente en el ambiente. Es un ciclo, una red, donde si jalas un hilo, se mueven todos los demás. Volvamos a nuestro ejemplo de la fotosíntesis. El simple hecho de entender cómo una hoja se alimenta no se quedó en un libro de texto, para nada. Sus ramificaciones son enormes y tocan casi cada aspecto de nuestra existencia.
Y esta interrelación se vuelve clarísima cuando vemos el efecto en cadena. Por ejemplo, ese conocimiento científico sobre la fotosíntesis inspira tecnología, como los paneles solares, que básicamente imitan el proceso. Sostiene nuestra sociedad entera al ser la base de toda la agricultura. Y, algo fundamental, moldea nuestro ambiente porque regula los ciclos de oxígeno y carbono del planeta. O sea, cada dominio se ve afectado directamente. Es una verdadera red de consecuencias. Y así, justo así, cerramos el círculo. Lo que empezó como una simple chispa de curiosidad sobre una plantita, pasando por el método de la representación con símbolos, termina teniendo un impacto que define nuestro mundo. Ese es el verdadero alcance, el verdadero poder del pensamiento científico. Así que la invitación final es esta. El mismo proceso, recuerden, la chispa, el método y el impacto, está al alcance de cualquiera. Solo hay que observar con atención. La próxima gran idea podría empezar con una simple pregunta sobre algo que vemos todos los días.